Está con nosotros Julio Corcuera, él es ex viceministro de Seguridad Pública en el Ministerio del Interior. Julio, ¿cómo está? Buenos días. Pancho, muy buenos días, un gusto estar aquí. Bien, obviamente el tema en cuestión para conversar contigo es la altísima ola de criminalidad y estos hechos terribles que han rebasado ya la altísima ola que veníamos viviendo acá en el país. Pero me gustaría también conocer tu impresión acerca de la investidura de Donald Trump, porque definitivamente estamos hablando de un personaje peculiar como es Donald Trump y un país de significativa importancia para Perú, al ser nosotros, al tener nosotros como socio comercial, tal vez el segundo más importante después de la China, Estados Unidos, las políticas que decida ejecutar Donald Trump en materia de política internacional tendrán un impacto en nosotros. Debemos preocuparnos, debemos alegrarnos. ¿Cuál es tu impresión? Hay algunos elementos de la política exterior peruana que tienen una relación directa con los Estados Unidos, no solo por su importancia como socio comercial o, digamos, la magnitud y peso que ha tenido pues, Estados Unidos en la diplomacia en todo el siglo XX, que a veces puede pasar desapercibido en el discurso o en el debate público nacional, pero por poner un caso sustancial y concreto, la política de lucha contra drogas, por ejemplo, sí, está plenamente ligada a la posición norteamericana y a una interrelación de cooperación que ha existido, que tiene un impacto directo sobre nosotros. Hay una serie de desarrollo, de entrenamiento, de capacidades, de fortalecimiento y demás, que el Estado peruano, abiertamente, sus documentos y demás, si usted ve los documentos de la presidencia del Consejo de Ministros, reciben apoyo norteamericano. Irónicamente, Estados Unidos sigue siendo el principal comprador de cocaína. La tendencia mundial del mercado del Perú no exporta propiamente cocaína, sino pasta básica de cocaína, un derivado cocaínico Sí. en todo caso, pero el flujo no es, según los informes de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el mercado norteamericano, sino el mercado europeo. Eso genera un cambio en la geopolítica sudamericana, porque tiene sentido que si el mercado norteamericano es invadido por el derivado cocaínico colombiano, hay una mayor énfasis en recursos en apoyo a Colombia que a Perú, cuya ruta resulta ser otra, según lo estimado por estos. Lo que trato de decir es, la lógica de la geopolítica sudamericana tiene también un impacto en las decisiones en este caso de Estados Unidos, y en la correlación diplomática o de implementación de los acuerdos diplomáticos que tiene el Estado peruano, Ahora, que impactan la seguridad nuestra, por supuesto. ¿Cuál crees tú, al menos por lo que has podido deducir del discurso de Donald Trump el día de ayer y a lo largo de su campaña, que va a ser la política de Donald Trump justamente en materia de buscar relaciones con países como es el Perú, como es Colombia, como es en la región, ¿no? Al ser nosotros, no solamente como tú me mencionas, productores de la pasta básica, pero al ser también nosotros socio comercial de China. Eso es importante mencionar, ¿no? Porque la presencia de China en la región ha preocupado a Estados Unidos. Sabemos que Donald Trump tiene un espíritu económico más proteccionista que neoliberal, y eso de ahí finalmente puede tener un efecto negativo en nosotros, o deberíamos verlo como una oportunidad para que Estados Unidos nos busque también a competir con China. Todo escenario de interrelación, de apertura del mercado internacional, siempre va a tener dos caras en una misma moneda. La luna va a tener siempre varias formas de mirarse. Yo sé que se mira con entusiasmo el puerto de Chancay, se mira con la correlación con este gigante asiático, y en eso nadie puede estar más de acuerdo, de todo aquello que sea apertura económica y demás, según pues determinada posición ideológica económica. En este caso, entiendo, compartimos tú y yo. Pero acá hay que tener una variable importante. En diferentes lugares en donde ha habido aperturas de puertos y demás, también se ha vuelto una puerta para el ingreso de acciones ilícitas, concretamente las tiradas chinas, por ejemplo. En una serie de puertos, Hong Kong y demás, se ha detectado controles y dominios paralelos de lo que se podría llamar bien gobernanza criminal. Cuando es decir, el crimen domina. Cuando hay oportunidad para bien, también lamentablemente hay oportunidad para el mal. Hace unos años, con unos colegas en Perú, produjimos un libro que se llamaba La oscura globalización, que estudiaba ese otro lado de cómo el crimen se ha globalizado también. O sea, el crimen no está de espaldas de la tendencia, sino donde hay una oportunidad comercial para comercio de bienes ilícitos, también hay una oportunidad para comercio de bienes ilícitos, porque ¿qué más globalizado que el tráfico ilícito de drogas, por ejemplo? Ahora, yo me imagino que en el convenio, en el contrato que se ha hecho entre Costco Shipping y Volcan para poder operar en el puerto de Chancay, tiene que haber garantías de seguridad como para evitar esta situación. Y conocemos que los chinos son bastante determinantes y draconianos, así que no van a tener, digamos que
sacar tarjetas amarillas o mirar con medio ojo, ¿no? Sino que van a ser bastante determinantes ante esta ola de criminalidad, me imagino yo. Sí, digamos es lo que todos esperan, ¿no? Pero la labor principal del trabajo justamente contra el crimen pasa por detener eso y por ninguna garantía es suficiente, porque el crimen también evoluciona y se mueve, claro. O sea, no es estático, sino que antes, y esto es una pena, Punch, antes mandaban los actores criminales extorsivos del norte a un niño a recibir el cupo, porque un niño no lo vas a meter preso y demás. Hoy día te extorsionan con yape, te piden que yapees a tal número. O sea, mira cómo esto ha cambiado, ¿no? Sí. Es decir, es una muestra de que así como la interrelación comercial entre peruanos ha cambiado, también las dinámicas del crimen se vienen adaptando. Ahora, volviendo a Donald Trump, ya en algún momento, no él, pero un asesor suyo había mencionado algo de los aranceles o incremento de aranceles a China, y eso preocupó a algunos peruanos porque no sabíamos si esto se iba a extender solamente al territorio chino o se iba a extender también a puertos que tuvieran propiedad china, como es el caso de Chancay, donde el 70% pertenece a COSCO Shipping, que es una empresa china que además está relacionada con el propio gobierno chino. ¿Podemos esperar algo así en el puerto o todavía no se conocen realidades? Han existido diferentes escenarios de preocupación. En los de la evaluación de los actores resulta importante. Yo recuerdo mucho que cuando ganó las elecciones Pedro Castillo se discutía este tema, ¿no? Llega un presidente que abiertamente, al menos el entorno, él tiene un discurso, no mencionaba a los Estados Unidos, pero cuya tendencia política, económica iba en sentido opuesto. ¿Cuál iba a ser la respuesta de la correlación con Estados Unidos? Y sin embargo, si usted ve y recuerda efectivamente, el primer estado que los reconoce como presidente es Estados Unidos, Canadá y alguien más, no recuerdo quién más. Y durante todo el gobierno de Pedro Castillo, y si usted revisa los discursos, yo me he tomado esa molestia, no hay una sola apreciación en contra de la gestión de los Estados Unidos, sea cual sea el presidente o la transición que haya. Es decir, pueden posiciones políticas distintas convivir. Voy a poner un ejemplo fotográfico de esto. Todos recuerdan claramente la foto de Nixon con Mao Zedong. Y cómo Nixon, nada menos que un hombre que nadie acusará, va a pensar que Nixon es una persona de izquierda, con Henry Kissinger, abren relaciones y plantean, porque como dirían muchos diplomáticos, las relaciones de Estado están por encima de la coyuntura política. El Estado tiene razones y causas que pues, los intereses permanentes del Estado peruano deben preponderarse, ¿no? Sí, bueno. Y hay que confiar ahí, Pancho, en una variable. Nosotros tenemos una muy buena Cancillería. Son diplomáticos que de carrera, independiente, porque el Estado en general se constituye por instituciones, no solo por individualidades, sino que las individualidades son importantes, el liderazgo es importante, pero la solidez institucional permite eso. Y el Perú en este contexto, en el contexto donde había una ola importante de chavismo en la región, navegó muy bien. Participaba en la Alianza del Pacífico, lo mismo que diplomáticamente nos hemos manejado muy bien, en verdad. Bien, eso es importante lo que mencionas, ¿no? La importancia de las organizaciones, los organismos por encima de las individualidades. Esperemos que sea ese el caso para el Perú y que la presencia de Donald Trump no signifique un peligro económico, sino por el contrario signifique que tal vez haya más inversiones que vengan de Norteamérica en virtud de buscar una competencia con China, ¿no? Que tiene definitivamente una presencia significativa no solamente en el Perú, sino en toda la región, ¿no? Porque recordemos que también está el triángulo del litio entre Bolivia, Argentina, Brasil. Entonces, somos una región bastante atractiva por la cantidad de minerales, no solamente los tradicionales, sino los minerales extraños, los raros, que son ahora utilizados para las nuevas tecnologías de energía renovable. Y solo quisiera agregar un elemento más. Una variable al análisis que nos falta, que la sabremos el otro año, es quién constituirá el nuevo gobierno y qué planteamientos políticos planteará respecto de eso, porque eso también va a importar. ¿El gobierno de Estados Unidos te refieres? Nuestro gobierno, cuando haya nuevas elecciones y cuando hay una transición, eso también es un elemento que se hará presente en la mesa de negociación y en el equilibrio que tengamos nosotros. Bueno, todavía estamos... Bueno, falta un año y poco para las elecciones, pero ya se van calentando desde ahora, ¿no? Porque creo que como este gobierno, este Congreso no son los más populares, yo creo que los peruanos están ansiosos por pasar la página y por al menos ir conociendo quiénes pueden ser los candidatos, quiénes pueden ser las figuras más resaltantes en una contienda electoral que yo creo que va a ser bastante... un poco desastrosa por la cantidad de candidatos que vamos a tener, al menos 50, tal vez hasta 60 y pico podemos llegar a tener. Eso no va a ser una fiesta democrática pacífica o tranquila, ¿no? Pero bueno, al menos nos vamos a entretener por lo menos.
A ver, por el otro lado, como mencionábamos también al inicio del programa, estamos ante esta ola de criminalidad. Ha habido esta explosión de una bomba. Primero se pensó que era un coche bomba, pero al parecer fue una bomba entregada o cargada por un motorizado. Y luego también el asesinato a un periodista en Ica. Paralelamente, Dina Boluarte está ahora en Davos. Eso es también una de las críticas que se hace, ¿no? ¿Cómo ves tú este panorama? Yo lo que creo es que estos son síntomas de circunstancias más graves todavía. Nosotros nos estamos, de alguna manera, el gran público se está tomando conocimiento de un fenómeno que en la libertad tiene más de 2 décadas, lamentablemente. Lo que fue ayer fue una especie de delivery explosivo, ¿no? Yo me encontraba casualmente en Trujillo el día de ayer. Llega en la madrugada, se sintió además enormemente este estruendo. ¿Ah, sí? Sí, claro. A pesar de que estabas más o menos lejos. Yo estaba a una distancia más o menos de 3 kilómetros, 4 kilómetros. ¿Se sintió? Se sintió, wow. se sintió. Como un pequeño temblor, me imagino. Como un pequeño, sí, se sintió y uno despierta, va y todo el mundo en la ciudad empieza a prender sus luces. ¿Qué pasó? Y la explosión fue en un determinado punto. Una cuadra después había casas cuyos vidrios volaron también. También. Claro, porque hay una onda expansiva sí. de este sonido. Pero cuando digo es que hay que mirar esto desde una perspectiva, ¿qué pasaría si olvidásemos ese momento y miramos en términos estructurales? La situación es más grave de lo que pareciera verse. Vea, en el último año, en el año que acaba de cerrar, Pancho, han habido 21.800 denuncias por extorsión. Ojo, 21.800 denuncias por extorsión significa 59 denuncias por extorsión al día. En términos más sencillos, cada 24 minutos hay una denuncia por extorsión. Es decir, al día tenemos 60 denuncias por extorsión. Pero ¿qué quiero? Es lo que se denuncia. Exacto. Lo que no se denuncia es un margen mucho mayor. Entonces, en tasa, calculando la tasa, tenemos 64 denuncias por cada 100.000 habitantes. Wow. Términos regionales. En Naciones Unidas, en el año 2015, se emitió un informe que se llamaba Seguridad Ciudadana con Rostro Humano. En este informe toman una variable de la Oficina de la Organización Mundial de Salud. Cuando supera el 10, la tasa de 10, estamos hablando de pandemia. Mire, estamos en 64. ¿Cuántas veces estamos? Sí. ¿Te das cuenta claro. del impacto? Pero en Trujillo, la tasa es de 234 por 100.000 habitantes. Wow. ¿No? Entonces es enorme. Es verdaderamente terrible, ¿no? Y aparte lo que mencionas es interesante, ¿no? Que es que estamos hablando de las denuncias realizadas. No significa necesariamente la cantidad de extorsiones. Yo me acuerdo de haber conversado en varias oportunidades con representantes de la Sociedad de Bodegueros del Perú, que son como 550.000 a nivel nacional, y me decían que la mayoría de ellos no hacían las denuncias por miedo, porque saben que denuncia significa represalias y saben que además lamentablemente la justicia no puede dar las garantías como para salvaguardar a las personas durante el proceso judicial, que además puede tardar meses y no años, o si no liberan a la persona, ¿no? Porque aparte también ya la prisión en flagrancia ha sido observada, entonces parece que estamos en una situación difícil de revertir, y la situación de la libertad, como tú mencionas, es algo que ya ocurre hace ya mucho tiempo. Otro responsable, otra persona que debería asumir una mayor responsabilidad es el señor César Acuña, quien ha dicho el día de ayer que va a caminar por la ciudad porque no tiene miedo, pero bueno, del dicho al hecho hay un gran techo, pues, ¿no? Allí hay algunas variables de análisis a tener en cuenta. Una primera, quiero retomar lo que habíamos conversado con Trump y la política con los Estados Unidos. Estados Unidos tiene una amplia experiencia combatiendo exitosamente la extorsión. Recuerda que Mano Negra, la Cosa Nostra y el crimen italiano instalado en Nueva York era esencialmente un crimen extorsivo. El FBI ha trabajado de largo esto, y esa es una buena experiencia que aquí se necesita y tiene que aprender, no solo en términos de técnica, que tenemos buenos policías, sino también en términos de equipamiento. En términos del modelo de la extorsión, probablemente, y esto es fácil de contrastar, si nosotros vamos a unas diferentes calles de Trujillo, por hablar de una ciudad afectada, efectivamente no nos van a robar, porque el modelo de la extorsión no es el modelo del robo, del ladrón, del pickpocket, del que no es el modelo. El modelo es más bien un modelo económico sostenible en el cual tú me pagas mensualmente y el actor criminal no se expone. Por eso pide el yapeo, por eso. Entonces, si uno no es una medida caminar y que no, efectivamente, si uno va a lugares que están controlados por el crimen, no te van a robar, porque el negocio no es robarte. Si nosotros vamos, a mí me tocó estar el 2014 en Quimbiri, en Pichari, en el Braem, uno no encuentra el delito, digamos, nadie te va a robar, porque el modelo
de economía criminal es distinto. Casualmente, la extorsión pasa por el dominio territorial de la organización criminal que controla las variables, que da y brinda seguridad, porque tú me pagas para que yo ponga seguridad. Sí. Entonces, lo que trato de decir es, esa mirada implica además que uno comprende el fenómeno. ¿Qué quiero decir, Pancho? Si ponemos 100 policías en la esquina, así no se combate la extorsión. Pero estamos entonces hablando de que en el Perú ya hay varias zonas liberadas, entre comillas, donde ya la policía no domina verdaderamente, sino son las bandas criminales las que son No los solo la mandamases de la seguridad. Sí, no solo la policía, sino, digamos, hay una especie de gobierno alterno, ¿no? Porque publicamos yo participé en la evaluación de un trabajo de unos colegas. Yo participé como director, ellos hicieron la investigación que se llama Chalequear, Boicotear y Controlar. ¿De qué trataba el trabajo? Te lo puedo compartir, además muy interesante, fue en el año 2017 ese trabajo. El actor político que quiere ser alcalde en una zona controlada por el crimen. Si yo quiero hacer campaña y quiero ser alcalde de una zona que lo controlan los Chuquis de Oquendo, que lo controlan los malditos de Bayobar, tengo que entrar en diálogo. Sí. Y ahí se ve qué actores y cómo se plantea esto, porque en términos realistas, si hay una zona que está absolutamente controlada con los pulpos, ¿cómo yo puedo hacer campaña política? Y si el actor político tiene que encontrar un punto de contacto y conexión con ellos, la gobernanza criminal se consolida. El crimen tiene rol en el gobierno. ¿Crees tú que eso también se extiende hasta el poder legislativo? El rol del crimen es como la película Venom de Spider-Man, yeah. Una mancha negra que busca, que intenta. Entonces, donde hay flujo de, digamos, de economía ilícita, también hay un flujo de intereses ilícitos. Y así como hay relaciones públicas en términos lícitos, ellos buscan sus propios elementos de enganche, de incidencia, digamos, y de incidencia negativa, por supuesto, y se busca esa extensión. Entonces, por cierto, eso es universal. Uno lo encuentra en la Italia de Berlusconi, lo encuentra en las acusaciones de parapolítica de Álvaro Uribe y de políticos financiados por las FARC, y lo encuentra en el mundo entero. O sea, estoy mencionando casos que son... Claro. Encuentran las acusaciones de, digamos, de políticos en Europa del Este, por ejemplo. Entonces, eso no es un tema que sea monopolio peruano. Nosotros lo estamos contactando. Sí. Pero no quiero, o sea, no es que mal de muchos, no. Lo que quiero decir es, trato de analizarlo comparativamente. Claro, no es que somos los únicos que padecen de este... Bueno, no sé si estamos hablando de narcoestado o todavía no podemos llamar al Perú de esa manera. Narcoestado es una categoría conceptual que se deriva de estado fallido y es tal vez la más popular porque es atractiva, pero yo creo que al Perú y a varios países en la región se les aplica un concepto que es más amplio, que es el concepto de estado mafioso. Estado mafioso. Sí, me explico. Porque el narcoestado implica que el actor criminal que busca incidir es el actor que viene del narcotráfico, pero tienes un actor extorsivo que está dedicado a este tipo de variables. Claro. No es un actor del narcotráfico, pero tiene una acción. Entonces, es un conjunto y una amalgama de actividades ilícitas las que buscan permear el Estado, permear las autoridades y permear la sociedad en su conjunto. En este caso estaríamos hablando de minería ilegal, tala ilegal, extorsión. Extorsión, trata de personas, es todo un abanico de cosas negativas, digamos, ¿no? Bueno, lamentablemente que nos encontremos en esta situación. Ojalá que el próximo año podamos tener una esperanza de que se revierta la actual coyuntura de la alta criminalidad y podamos volver a tener un país un poco más tranquilo. Sí, lo que yo creo es que así como el crimen ha venido adaptándose, la forma y la perspectiva en que tenemos para luchar el crimen debe adaptarse también. Si ahora la extorsión se hace a través de Yape y a través de celular, implica que las unidades de investigación tengan recursos para hacer geolocalización, equipos, que la tecnología también vaya desde ese lado. Entonces, me parece que la comprensión del fenómeno contribuye también a encontrar salidas. Y también, Pancho, me parece importante mirar ciertas cosas que en el tiempo se han venido haciendo bien desde la policía y replicar esos buenos ejemplos. Bien. Julio Corcuera, ex viceministro de Seguridad Pública en el Ministerio del Interior, estuvo con nosotros. Julio, muchas gracias por la entrevista, muy interesante. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con Juan Cheput, ex congresista de la República y ex ministro de Trabajo, para hablar acerca del caso Cali Warma. Pausa y regresamos. Que pueden escribirnos al 947-246-545 o llamarnos al 01613-1701. Queremos escuchar su opinión.